Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando pinchas en Login Con. Creo que lo primero que tengo que hacer es, creo que el título debe una explicación. Me refiero a esto. Entiendo que el título quizás no es todo lo descriptivo que podría ser, pero me refiero a estos botoncicos de aquí. Supongo que los habréis visto varias veces, los habréis usado o quizá no. Y en la mayoría de casos, supongo que a nivel de usuario, pues llegáis y pincháis el botón y se os abre un pop-up, una ventana, a veces os pide la contraseña, a veces no, y luego lo veáis y luego aquello se cierra y entra a la página y algo ha pasado y no sabemos muy bien qué, pero al final hemos entrado y bueno, como que aquello funciona y entonces ahí nos quedamos, ¿no? La idea es, en esta charla, de explicar, dar un poco de contexto y de aprender qué mecanismos hay por detrás. Y no solo eso, sino cómo hemos llegado a desarrollar esos mecanismos para que esto funcione y, bueno, y de qué manera se está manejando la información y qué es lo que se está haciendo por detrás mientras se abren y se cierran estas ventanitas, de manera que os podáis loguear en las páginas usando una única cuenta, ¿no? Que es una cosa que de primeras parece poco intuitiva. Antes de empezar, pues mencionar que, bueno, aunque supongo que aquí todos tenéis un perfil por lo general técnico, intuyo que no todos tenéis que conocer mucho de desarrollo web o no tenéis por qué. Algunos sois estudiantes, entonces intentaré no daros demasiado la murga con código. Si me paso, pues luego me echáis la bronca. Y ya está. Por lo demás, intentaré entrar en la profundidad que pueda dejándolo entendible. Y sin más, voy a empezar a contar cómo funciona esto. Y voy a empezar por orden cronológico, que quizá parece una cosa un poco extraña, porque podéis pensar que, bueno, que lo normal o lo más consecuente es empezar por qué pasa cuando haces clic, pero hay un camino histórico desde que, desde que se desarrolló esta idea de poder hacer clic hasta que hemos llegado a los botones. Y los botones esconden por detrás un avance de muchos años en términos de autorización y autenticación, que no es aparente a primera vista, pero que sirve mucho y es muy útil para dar un contexto a lo que se está haciendo. Es verdad que a lo mejor podríamos pasar directamente a explicar cómo funcionan los flujos de autenticación, pero sería una explicación a lo mejor algo más sintética y más descabalada. Y el camino que nos ha traído hasta aquí es muy interesante. Entonces, sin más, empiezo con ello. Al principio de los tiempos, hace muchos años, 10, no tantos, las páginas web casi todas tenían más o menos, y de hecho muchas lo siguen teniendo, pero lo normal era que cada página controlara su propia autenticación y su propia utilización. Estos dos conceptos lo menciono muy brevemente. Autenticación significa identificarte, es decir, quién eres. Autorización es qué puedes hacer. Estos dos conceptos los vamos a ver a lo largo de toda la charla. Eh, Tienen mucho de... se mezclan un montón y más con los flujos que vamos a ver. Es un poco difícil a veces determinar cuándo se acaba uno y cuándo empieza otro, porque al final no tiene mucho sentido hablar de identificación si no es en relación a algo que puedes o no puedes hacer. Y de la misma manera no tiene mucho sentido hablar de autorización si no sabes a quién estás autorizando, ¿no? Pero bueno, dicho esto, antiguamente, y no tan antiguamente, los servicios web manejaban su propia autenticación y autorización. Cada página tenía su login, tenía tu contraseña, fin, ¿no? Por ejemplo, este es el 20. Para los más jóvenes de aquí, esto era una red social. Eh, lo borraron todo, para fortuna de los que alguna vez lo usamos, porque si no, no podríamos tener trabajo. No ha quedado rastro. Y les agradezco por ello. Entonces, ¿qué problema se empezaba a formar con esto? Bueno, ocurre que cada página tiene su propia UX, de manera que no es del todo igual, aunque no es lo más difícil del mundo hacer una cajita de password y un login. Sí que es verdad que la UX es distinta. También ocurre que tienes que acordarte de todas las contraseñas que usas. Y al principio, cuando no había tantos servicios web, esto no era tan problemático. Pero ahora que tenemos más y más y más y más, cada vez se van juntando más contraseñas que tienes que recordar.
a lo mejor tienes que recurrir ya a gestores de contraseñas, etc. Es un problema que, digamos, se va montando, ¿no? Y, llegados a este punto, el primer, digamos, avance que se intentó hacer en materia de llevar esto un poco adelante fue en la blogosfera. Esto es un concepto que a día de hoy parece que queda antiguado, ¿no? Pero antiguamente la gente escribía en más de 100 y pico caracteres, quiero decir. Y ocurría el caso de que cada blog tenía su propia autorización o su propia autenticación. Entonces era muy difícil tener una única identidad para todas las páginas en las que visitabas. Si tú eras en un blog Pepito, a lo mejor en otra página Pepito ya estaba cogido, entonces ya eras Pepito 2. ¿Y qué pasa si Pepito 1 se quiere registrar en el blog en el que tú ya eres Pepito 1? Pues entonces ya se lía, ¿no? Y en estas comunidades empezaron a encontrarse con este problema y el primer, digamos, intento de unificar todo esto bajo un sistema de identificación único fue OpenID, la primera versión de OpenID. Cómo funcionaba técnicamente no es del todo relevante en este punto porque ha cambiado muchísimo, pero sí que es curioso que lo que te identificaba en aquel entonces, igual que a nosotros ahora pues, nos identifica nuestro número de DNI, o en el caso del login social, pues a lo mejor es tu email. En aquel entonces era la URL de tu blog, el cual es muy curioso. Y bueno, este fue el primer, digamos, el primer pasito. Esto fue cerca de 2005, fue a finales de 2005, luego fue evolucionando en 2006 y la fundación de OpenID se creó en 2007, me parece. Entonces, esto es algo que, que empezó desde aquí y que luego fue creciendo. Y vamos a ver ahora la otra, digamos, la otra pata de estos dos temas de la autenticación y la autorización, ¿no? El otro tema es la autorización que va por OAuth. Antes de explicar un poco qué es interesante ver la casuística o la razón o qué tipo de problemas estaban encontrando en el lado de la autorización. Hemos visto que en la autenticación no había una identidad única, no había un lugar en el que tú pudieras reutilizar identidades, de manera que tenías 25.000 identidades distintas y podía resultar confuso o poco conveniente. El tema de la autorización era una cosa un poco distinta. Esto que veis aquí, bueno, esto es Facebook y es Twitter. Twitter era otra red social también, para los nuevos. Era algo así como lo de ahora de X, pero era como un poco más familiar. Ahora en X solo quedan como, no sé, anuncios de casas de apuestas, ciberpilinguis, una cosa muy rara. Y en las integraciones funcionaban de manera que tú les dabas tu usuario y contraseña. O sea, esto es muy fuerte, pero esto es real. Esto nunca debió haber pasado, es una cafrada cósmica, pero esto se hacía. Entonces, ¿qué pasaba si tú tenías tu cuenta de Twitter y querías encontrar a tus contactos de Gmail? Pues que Twitter te decía, dame tu usuario y tu contraseña de Gmail y yo te los busco. O sea, os reís, pero esto es así. Entonces, os dicen, de hecho por aquí os cuentan algo así como que no te guardamos las credenciales y tal, y bueno, y tú te lo crees, ¿no? Entonces, claro, esto es, ya os digo, es una cafrada y de hecho es que todavía estamos viviendo las consecuencias de haber abusado de este sistema. Supongo que a todos el banco os habrá mandado 20.000 mensajes de no le deis tu contraseña a nadie, no somos nosotros, etcétera, etcétera. Esto ocurre porque entrenamos muy mal a la gente. Se extendió este antipatrón tanto tiempo que realmente entregar tu contraseña a alguien o entregar sus credenciales debería de provocar la misma reacción que entregar tu tarjeta de crédito o algo así. Es decir, nunca tienes por qué hacerlo. Es una locura, ¿verdad? Sin embargo, como nos entrenaron tan mal y como esto se permitió que continuara tanto tiempo, todavía no hemos terminado de cambiar ese chip y seguimos sufriendo un poco las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, la solución que se buscaba era esto. Esto se llama autenticación delegada y lo que queremos es, esencialmente, acceder a un servicio de terceros sin tener que pedir todas las credenciales. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona esto, pero la idea importante que hay que tener, o un concepto curioso, es el de, digamos, los permisos granulares. La manera en la que funciona, ya digo, lo vamos a ver en profundidad y vamos a ver exactamente cómo es. Pero la idea en general es que tú no pasas tu usuario y contraseña, tú pasas un token, que es bueno, una cadena de texto que tiene ciertos permisos, y esos permisos están delimitados, son granulares,
y son finitos y limitados por concepción. Es decir, nadie que te robe tu token, en principio, puede hacer todo lo que tú podrías hacer si tuvieras un usuario y una contraseña. Los permisos que tiene esa cadena de texto asociados son menores y son solo, en principio, los necesarios para que funcione la integración. Es decir, si Twitter quiere integrar con Gmail, no tiene por qué enviar correos por ti. Ese poder no tiene por qué mantenerlo, ¿no? Necesita tu agenda de contactos y ya está. Con OAuth y con el método que vamos a ver ahora, las integraciones de terceros pueden recibir solo una parte de estas capacidades de tu cuenta sin tener que, en fin, que robarte las credenciales y tú tener que creerte que no van a hacer nada mal con ellas. Aparte de todos los problemas que, en fin, dicen que no las guardan, pero evidentemente puede pasar que haya una brecha de datos y entonces un servicio de terceros está afectando a uno de primeros. Es terrible en todos los sentidos. Y ahí surgió la necesidad de OAuth. Claro, bueno, ahí está ahí podéis mirar la nota de lanzamiento, el primer post de blog en el que se presentó todo esto. Es bastante interesante. No es tan técnico y tan denso como os podríais esperar, es una cosa bastante humana y entendible, más o menos en la línea de lo que estoy comentando. Y también comentan cómo, claro, cada sistema había empezado a hacer su propia manera de autorización delegada. ¿Qué pasa? Que si tú vas a lanzar un servicio y tienes que integrar con 40 maneras distintas de hacer autorización delegada, al final pasabas del tema y decías, no, mira, dame tu contraseña y ya me las apaño yo. OAuth es un sistema, es un estándar abierto, de manera que si integras con uno, puedes hacer lo mismo con todos, ¿no? Ahí está un poco la idea. Entonces, habiendo visto ya que tenemos problemas en la autenticación y también tenemos problemas en la autorización, cerca de 2014 surgió OpenID Connect, que es lo que es el sistema, digamos, que junta las dos partes. Usa el sistema de autorización de OAuth, pero también incluye información sobre la autenticación. Es decir, es un superset de los flujos de OAuth que incluye además información sobre el usuario. De manera que no solo habla de permisos, también te habla de quién eres y te asigna una identidad, ¿no? Así que vamos a pasar a ver cómo funciona. Esto es la madre del cordero, esto es la respuesta a la pregunta con la que empieza la charla. Y bueno, este diagrama es bastante fidedigno. Se le puede sacar punta si quisiéramos, pero en general es una representación bastante buena de qué es lo que está ocurriendo. Ahí tenéis el link, lo he joseado de esta página, por si lo queréis ver. Y nada, el flujo de autorización es este. Voy a intentar explicarlo. Se pueden dar ponencias de 40 minutos solo de qué está pasando aquí. De hecho, las he dado. Pero voy a intentar ser conciso y dar una idea general de cómo funciona esto. Después vamos a ver el caso de uso real, o digamos que lo vamos a ver en vivo y en movimiento, bueno, un poco en estático porque son imágenes, pero casi en movimiento, de cómo funciona esto y de qué es lo que está viendo el navegador y qué es lo que está pasando detrás en el lado del servidor, ¿no? Entonces, digamos que hay tres actores en esta película, ¿vale? Uno somos nosotros, el usuario, que actuamos a través del navegador. Es decir, este es el navegador de Internet y eres tú actuando a través de él. La aplicación es también llamado Service Provider o proveedor de servicios, es la página en la que tú te quieres loguear o la página en la que tú quieres proporcionar algo. Por ejemplo, no lo sé, si te logueas en Habbo con tu cuenta de Google, pues el servicio, la aplicación es Habbo. Habbo es una cosa, es como un metaverso para los de mi generación, una locura. El servidor de identidad, que es la última pata de esto, es quien te, como dice el nombre del proveedor de identidad, el Identity Provider, es el que te da la identidad con la que te estás logueando. En este caso, pues si le clicas a loguearte con Google, pues es Google. Si le clicas a loguearte con Apple, pues es Apple. Este es el servidor que dice quién eres. Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente? Tú le das al botoncito y la aplicación te tira directamente al servidor de identidad. Es decir, cuando veis que se os abre, pincháis en el botón y se os abre como un pop-up, lo que hace
la aplicación en la que os estáis logueando es tiraros directamente al servidor al proveedor de identidad. Y eso es completamente opaco para la aplicación, ¿vale? Es decir, la aplicación en la que os estáis logueando no sabe nada de lo que vosotros estáis hablando con el servidor de identidad. Ahí podéis meter vuestra contraseña, podéis meter lo que os dé la gana, y todo lo que pasa en esa ventanita o todo lo que pasa en esa redirección, digamos que hasta que no te logueas o hasta que no consientes que se comparta tu identidad, todo eso es una caja negra. Digamos que el servidor de la aplicación está esperando a que tú termines de dar tu consentimiento, ¿vale? Una vez tú te logueas en el servidor de identidad, que es realmente lo que estás haciendo, es decir, cuando tú pinchas en loguearte con Google, realmente tú te estás logueando en Google. No es una manera de hablar, es lo que realmente está pasando. Tú estás haciendo un login en Google y posteriormente te dice, ¿quieres compartir te sale una ventanilla y te dice, ¿quieres compartir tus datos con X? Lo que está pasando ahí, y de nuevo ahora lo vamos a ver, son los scopes de lo que hemos hablado antes. Es la información granular y específica que te está pidiendo la aplicación con la que te quieres registrar de tu proveedor de identidad. Por ejemplo, pues es muy posible que para mandar correos no te pidan hacer videollamadas, ¿no? Y esto es cuando tú tienes que proporcionar desde tu navegador el consentimiento. Una vez esto ocurre y el usuario entra a las credenciales digamos que nunca salen del proveedor de identidad y el proveedor de identidad vuelve con un token, es decir, redirige el navegador de vuelta a la página con un token, con un código de autorización, que es un token con un TTL muy corto. Posteriormente, el servidor de la aplicación vuelve a contactar con el proveedor de identidad y obtiene el token de verdad. Este doble camino es algo que, en fin, de momento os tendréis que creer que hay una razón para ello. Si no me da tiempo a explicarlo, luego me preguntáis. Pero es así. Conceptualmente podéis pensar en que solo hubiera uno. Es decir, el servidor de identidad manda de vuelta a la aplicación y la aplicación manda de vuelta al usuario y el usuario vuelve con el token a la aplicación. Entonces, esa aplicación ya tiene la información del usuario y hace lo que quiera con ella. Esta información que se ha proporcionado, es decir, en ningún momento tu contraseña ha salido del proveedor de identidad y la información que ha ido de vuelta es un token con una serie de scopes, con una serie de permisos, que es mucho menor a la que tú tienes en tu usuario, ¿no? Y que también, por supuesto, se puede invalidar de manera mucho más fácil que un par usuario-contraseña, que además no depende del servicio, ¿no? Entonces, para visualizar esto, como he dicho, un poco más en movimiento, supongo que hay varias maneras de hacerlo. Yo podría haberme registrado en cualquier página y haberoslo enseñado, pero me ha parecido guay hacerlo a lo bruto, y entonces me he implementado un servidor, ¿vale? Esto es un servidor bastante estúpido. Está corriendo en mi máquina. ¿Podría haber hecho la demo en directo? A lo mejor sí, pero ya sabemos cómo son las demos en live. Y además existe el problema de que es muy difícil ofuscar información. Es decir, si yo os enseño el token que me viene, me lo choláis y a saber qué hacéis con mis datos, ¿no? Entonces, es un poco más cómodo hacerlo de esta manera. Os tendréis que creer que funciona. Luego he dejado un enlace a GitHub y si queréis mirar el código, o sea, no lo hagáis, es terrible. Además no tiene ningún misterio, quiero decir, si he sido capaz de hacerlo yo, no vais a aprender nada, ¿no? Pero está ahí, por si lo quisierais ver. El caso, un servidor muy sencillo, que realmente, ya veréis, no hace tanto, no es tan misterioso como parece. Lo tengo en localhost y este es el frontend. ¿Os parecerá que está recortado? No, este es el frontend. El diseño gráfico es mi pasión. Entonces, tenemos un botón. De hecho, lo he dejado chulo para la presentación. Al principio era un texto, ¿vale? Era un hiperlink. Entonces, en este poderoso frontend, clicamos en loguearnos con Google, que es más o menos lo que haríais vosotros en cualquier tipo de página web, ¿no? En cualquier tipo de servicio web en el que accederéis al botón. El flujo que vamos a ver es el mismo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que estoy aquí ofuscando cosas que no tendría por qué ofuscar. O sea, si queréis el client ID os lo puedo dar y no podéis hacer nada con él, pero bueno, os quedáis sin saberlo. ¿Qué pasa aquí? Lo interesante son dos partes. Primero el scope. Como veis, lo que estoy pidiendo aquí, y esto lo está pidiendo mi página, la que he creado yo, le está pidiendo a Google, hey, yo quiero la información que quiero de este tío
es el perfil, el email y quiero que sea OpenID. Esto es lo que yo le estoy pidiendo al proveedor de identidad, ¿vale? Es la manera que yo tengo de comunicárselo. Y también le estoy diciendo, hey, cuando termines de autenticar a este tío, devuélveme a esta página, que es de nuevo este servidor. Es decir, cuando hayas terminado de hacerlo todo, mándame el token de vuelta aquí. Y ya está. Esto es esencialmente lo que está pasando cuando tú pinchas en este botón. A partir de ahora, ¿qué ocurre? Que tú eres redirigido a, a la página de login con Google. Y como he dicho, esto es completamente opaco para mi mini servidor. Mi mini servidor a partir de aquí está esperando a que le llegue el callback. Es decir, no está haciendo nada y está esperando a que el navegador vuelva comunicándole que ya tiene el token y que aquí está. Aquí está mi cuenta y una vez pinchas, el hecho de si aquí tienes o no tienes que meter la contraseña depende ya del TTL, del token que tenga tu proveedor de identidad. Es decir, si tú has metido la contraseña con Google hace un rato, probablemente no la tengas que meter porque ya estás logueado. Si alguna vez os pide la contraseña es porque se os ha expirado el token y tenéis que loguearos otra vez. Pero no tiene mucho más misterio. Es como si os loguearais directamente en vez de a través de alguien. En lo que a esto respecta, es completamente transparente. Entonces, pinchamos aquí. Y lo que ocurre en los logs de mi servidor es que primero vemos que hacemos un post a /token, es decir, nos ha vuelto el grant de autorización y ahora lo que está haciendo mi servidor es postear al endpoint de Google en el que dice, hey, ya me ha vuelto este tío, dame el token de identidad con las cosas que te he pedido, con el email, el perfil, etc. Y luego vuelve. Aquí está el log de cuando vuelve. Ya sé que hay mucho espacio en blanco y tal, pero yo qué sé, ya os he dicho que me gusta mucho el diseño gráfico. Y el token que vuelve, pues ahora lo vamos a ver, es ya la identidad del usuario, que es esta de aquí. Entonces, lo que nos devuelve el proveedor de identidad o lo que le devuelve el proveedor de identidad al servidor cuando todo está terminado es un JWT. Si no lo conocéis, JSON Web Token es un estándar, es un formato para hacer, por ejemplo, cosas como esta. Y podéis entrar en jwt.io y ahí tenéis una especie de debugger para estos tokens en la que os enseñan pues, todos los claims y todas las cositas que tiene, que es lo que he hecho aquí. He cogido el token que me ha dado Google, lo he pegado y esto es lo que sale. Entonces, ¿qué cosas interesantes hay? Pues una cosa curiosa de ver es, bueno, lo que me está dando, veis que tengo mi email, que estoy verificado, sale mi nombre, y luego aquí hay parámetros que, bueno, tampoco tengo tiempo para ponerme a explicarlos todos uno a uno, pero por ejemplo, el audience, el tiempo de expiración, etcétera, un poco metadatos también sobre la información que se está pasando. Y ya está, y esto es básicamente el flujo entero de autorización. ¿Qué pasa? Vosotros cuando pincháis en el login, lo único que veis es la pantalla que se abre, la que se cierra y ya está. Por detrás, los servidores se están comunicando de esta manera. Otra cosa elegante de esta solución es que realmente esto, el frontend, o digamos el navegador, no lo ve nunca. Esto lo ha recibido el servidor de mi aplicación, pero mi navegador no ha visto esto. Mi navegador lo único que ha visto es que le han tirado para adelante y le han tirado para atrás. Y ya está. Ha sido redirigido hacia un proveedor de identidad y ha sido vuelto a redirigir hacia una página con un cierto endpoint que está registrado en el servidor. Pero el navegador nunca ha visto las credenciales pasar por delante o nunca ha visto necesariamente la identidad pasar por delante. Esto es algo que luego ya tendrá que implementar cada página como quiera. Quiero decir, nada de lo que hay aquí es particularmente secreto y probablemente es necesario para que funcionen las aplicaciones. Pero el tema está en que nunca ha pasado información del todo sensible por el navegador. Quiero decir, sí ha pasado, pero no se queda allí, ¿no? El navegador es un simple mensajero y el destinatario es el servidor con esta información que vemos aquí. Bueno, ahí está el repositorio este. O sea, no os esperéis nada mágico, pero bueno, ahí está. Para que veáis que no os engaño, por lo menos. Y nada, este es el resumen de lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Por recordar un poco, pinchas en el login, vas al servidor de identidad, el servidor de identidad te identifica y dice, efectivamente, este tío es esta persona,
y el servidor de identidad, a través de tu navegador, vuelve al servidor de la aplicación con los datos de tu identidad. Esto es básicamente lo que está ocurriendo de manera muy, muy resumida, ¿no? Y ya está. Esto es básicamente lo que... Uy. Ahí está. Esto es básicamente lo que quería cubrir. Y por último, en fin, os dejo ya ir a comer, que estaréis un poco cansados de que os dé la chapa. Lo último de lo que quiero hablar es un poco las consecuencias de todo esto que hemos visto, porque inicialmente habéis visto que hemos ido de un sitio donde todo era usuario y contraseña a un login que, como hemos visto, es bastante seguro, no tiene muchos problemas a nivel de usuario, quiero decir, funciona bien, solo estás compartiendo la información en principio que es necesaria, aunque es responsabilidad de la aplicación pedir lo que necesita. En principio no hay por qué pensar que no lo están haciendo. Es bastante fácil, tienes una identidad unificada, es decir, parece que hay bastantes pros, ¿no? Y parece que nos estamos moviendo hacia una web donde cada vez hay menos usuario y contraseña, también porque es algo incómodo para los servicios tener que manejar esta información, o por lo menos es menos cómodo que te lo haga un servidor de terceros, ¿verdad? Si un servidor de terceros ya tiene tu identidad y tú solo tienes que llamarlo y que te devuelva la información, bastante más sencillo que hacer tú la implementación, tener todos estos campos en la base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay ventajas un poco para todos. Además de eso, de ser casi más seguros por diseño, ¿verdad? Entonces parece que hay muchas cosas que nos están llevando hasta aquí y conviene pensar en hacia dónde estamos yendo y en realmente si queremos ir hasta aquí. Hay ciertos contras en usar esto. Yo diría que no son algo que os debería impedir o que os debería asustar o que os debería, en fin, alejar de usar estos botones. Quiero decir, funcionan perfectamente, están bien, no tienen ningún agujero, pero es cierto que, en primer lugar, el proveedor de identidad, por razones obvias, sabe dónde te estás logueando. Quiero decir, la aplicación se lo estás diciendo cuando te logueas, ¿no? Entonces, esto es información que los proveedores de identidad tienen de ti. ¿Hasta qué punto nos preocupa la privacidad en 2025? Pues no lo sé, quiero decir, estamos todos vendidos, ¿no? Pero ciertamente les estamos dando más, les estamos echando un poquito más de leña al fuego, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que hay un único punto de fallo. Si realmente tú tienes un único login con un proveedor de identidad y te logueas en todos los servicios mediante este proveedor de identidad, en cuanto te caiga el login en cuanto te caiga el primer login, van todos en efecto dominó. Y realmente esto es así y no hay nada que hacer al respecto. También es verdad que, quiero decir, con un usuario y contraseña mucha gente repite contraseñas, de manera que esto también existía antes hasta cierto punto. Pero es cierto que te estás metiendo en un efecto dominó que quién sabe si pudiera ser perjudicial. En vez de tener varios puntos de fallo en los que cada contraseña pueda ser independiente, te estás metiendo en potenciales problemas gordos si filtras o si pierdes tu contraseña original. Y quizá la más importante, o no sé si la más importante, pero la más interesante de pensar, y con esto acabo, es sobre la identidad digital. ¿A qué me refiero con esto? Pues en el mundo real físico, nuestra identidad la controlan los estados. Es decir, todos tenemos, supongo, un DNI y el proveedor de identidad pues, es el Estado y es quien verifica que realmente nosotros somos quien decimos ser, quienes tienen nuestros datos, quienes nos identifican con un número, y no solo eso, sino que hay, digamos, una red general digamos, internacional, pasaportes, etcétera, de manera que hay cierta confianza entre los distintos países y todo el mundo confía en las identidades de unos y otros, ¿no? Y suponemos, es mucho suponer, pero suponemos que los estados tienen el bien de las personas en su objetivo y que no son entidades necesariamente malévolas. ¿Qué pasa con nuestra identidad en Internet? Y esto es un poco creepy pensarlo, pero lo cierto es que estamos yendo cada vez más hacia un Internet donde nuestra identidad la controlan proveedores de identidad. Originariamente, en la primera versión de OAuth, de OpenID que os enseñé, la que usaban estos blogueros,
La idea era que cualquiera pudiera tener su propio servidor su propio proveedor de identidad y que cada uno pudiera tener su servidor y establecer una especie de red de confianza entre varios servidores y tenerlo en cierta manera descentralizado. Esto no salió bien. O sea, es técnicamente posible, el estándar lo permite y está todo listo para ello, pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a entrar a una página web a loguearte, el botón que es más llamativo es el que conoces o en el que ya tienes cuenta. Entonces, al final, toda esa masa de gente se aglutinó bajo los proveedores de identidad comunes, Google, Facebook, Apple, etc. Y entonces, esta utopía de tener una especie de red descentralizada de identidades acabó cayéndose un poco, porque nadie usaba los otros servicios. Había uno que se llamaba MyOpenID, que cerró en 2014 porque nadie usaba su identidad. Todo el mundo prefería loguearse con cualquiera de los otros proveedores. Entonces, no es necesariamente esto el mayor de los problemas que tenemos, pero es interesante pensar en que cada vez estamos delegando más parte de nuestra identidad a proveedores de terceros que además no necesariamente tienen nuestra privacidad en mente. Es decir, llegará un punto, y por volver un poco a la analogía del DNI, llegará un punto, estamos yendo hacia un punto en el que el equivalente a tener un DNI sea tener una cuenta de Gmail, o en el que sea tener una cuenta de Apple o algo así. Si lo piensas, y si tiene que ser una compañía la que te provea de tu identidad en el espacio global, empieza a sonar un poco a distopía cyberpunk, ¿no? No creo que estemos en ese punto, creo que hay competición y, como he dicho, creo que tenemos problemas quizá más grandes de los que preocuparnos, incluso en el mundo de la seguridad y de la autenticación, pero es algo que, bueno, que da un poco de miedo pensar. Pero sin más, los botones funcionan bien, podéis usarlos, están estupendos. No, de verdad, o sea, están genial y, o sea, no os vayáis con miedo. La idea principalmente era enseñaros que, en fin, que cuando estáis metiendo vuestra contraseña en cualquier otro sitio, no se la estáis dando a nadie. Queda entre vosotros y quien ya la tiene. No metáis vuestra contraseña en sitios raros, quiero decir, en fin, no metáis nada en sitios raros. Y ya está. Hasta aquí. Y sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues levante la mano. Sí, buenas, una charla muy interesante. Quería preguntarte cómo estas prácticas que no parecen realmente éticas, pues de parte de gigantes como, no sé, por mencionar alguno, Google, ¿vale? Por ejemplo, o Microsoft o todo esto, ¿cómo podríamos combatir esas prácticas de que lo almacenen todo sobre nosotros y que sean básicamente ellos los que controlan esa identidad digital que has mencionado? A ver, la respuesta que nos va a molar es que casi no podemos. O sea, sí que puedes intentar meterte en un mundo en el que no utilices ninguno de estos proveedores de identidad y te puedes degooglear todo lo que quieras y puedes llevarlo hasta el punto de una especie de quijotismo extraño en el que, en fin, peleas con lanzas contra molinos, ¿no? Pero no deja de ser una especie de quijotada. Y quiero decir, lo digo yo aquí, no lo sé, yo ciertamente estos temas los conozco, me preocupan hasta cierto punto. Yo que sé, uso Linux, no sé qué deciros. Tengo cierta conciencia sobre esto que pasa. Pero es una cosa un poco difícil contra la que luchar, porque al final la conveniencia es un embudo muy fuerte. Y ya hemos visto que la razón por la que todo esto se ha ido centralizando es porque es muy conveniente. Y mientras siga siendo conveniente, va a arrastrar, es un caudal muy fuerte que va a arrastrar a toda la gente hacia el mismo camino. Entonces, es una cosa un poco difícil pelear contra esto. Quizá hay que hacer como con cualquier otra droga y tomarlo con moderación. Creo que es la solución más sana. Quiero decir, si queréis ser completamente abstemios, enhorabuena y en serio, o sea, está muy bien, pero no sé si llega ya a un punto de practicidad, no sé si es práctico planteárselo.
Por otra parte, también por poner, digamos, o por mirar la otra cara de la moneda, o lo que sería la otra cara de la moneda, es un poco difícil imaginarse que realmente hubiera algún tipo de organización o algún tipo de proveedor de identidad que ciertamente, o cualquier tipo de manejador de información que realmente tuviera los intereses de la gente en mente. Quiero decir, los datos son una moneda muy cara, son un tesoro muy jugoso y al final todo está compuesto por gente. No se me ocurre que cualquier non-profit o cualquier otra organización que nos podamos imaginar que sea buena, al final no acabará cayendo de alguna manera en algún tipo de mala práctica simplemente porque somos humanos y ¿qué queréis que os cuente? Entonces, nada, creo que al final la manera que tenemos de luchar contra esto es lo que muchos venimos haciendo desde un tiempo. Preocuparnos por ello, hacer el uso más razonable que veamos de las tecnologías que tenemos y simplemente ser consciente de que efectivamente pues, estas cosas están pasando y no estar completamente ciegos a ello. ¿Cómo se arreglará? Tengo fe en que algo ocurrirá en algún punto del futuro, pero no soy demasiado listo como para saber exactamente el qué. Pero muchas gracias. Tengo fe. Sí, ¿alguien más tiene otra pregunta? Ah, vale. Perdona. Bueno, enhorabuena por la charla. Una preguntilla en el contexto de esta charla. No sé qué papel juega aquí el tema de los certificados digitales. Por ejemplo, yo cuando vaya a hacer la declaración de la renta, por poner un ejemplo sencillo, me logueo, por decirlo así, con mi certificado digital. No sé por qué no se va un poco más hacia este sentido. No sé si es más seguro, más inseguro. ¿Por qué dejar en manos de gigantes, como estamos hablando de Google, decir quién soy yo, cuando hay otras herramientas que también pueden decir quién soy yo? Ya. Gracias. Sí, no, ciertamente o sea, tiene sentido lo que comentas. Al final, en términos de autenticación, es decir, de decir quién eres, tradicionalmente se ha dicho que es algo o que tú tienes o que tú conoces, ¿no? Son la manera que tú tienes de probar que eres tú. Últimamente también estamos viendo que a lo mejor hay una parte del quién eres, yo qué sé, autenticación biométrica, cosas así, ¿no? En general, todos estos temas todo este tema de los certificados digitales y tal, realmente es otra entidad o es otro proveedor de identidad que te está proporcionando esa identidad. No estoy seguro de que nuestros organismos tengan OAuth implementado, es decir, ya me gustaría, pero me temo que no. Pero conceptualmente no es muy distinto a como dices, estar logueándote o estar probando tu identidad con cualquier otro mecanismo. La razón por la que esto no ocurre tan frecuentemente es porque, quiero decir, si ya es un problema o si ya tiene ciertos riesgos de privacidad el loguearte con una cuenta de cualquier servicio, de Facebook o lo que sea, que al final es un nombre, un nick o algo así, imagínate con tus credenciales del DNI, fecha de nacimiento, número de DNI, etc. Es una cosa en la que todavía los servicios podrían ser más abusones y pedir más. Por otra parte, sería mucho más difícil hacerlo estándar. Supongo que cada estado a lo mejor tiene su propia manera de organizar esto. O sea, sinceramente, no sé cómo está implementado en nuestros organismos, pero en general, por una parte, no sé si me fío más de Google o de Hacienda, yo creo que de Google, y por otra parte, tampoco, digamos, nos libraríamos del todo de complejidades de implementación y de quizá mala praxis con esos datos, ¿no? Pero esencialmente, o en concepto, se puede pensar de una manera muy parecida. Es otro proveedor de identidad que usa otra medida para autenticar. Gracias. ¿Alguno más? Hola, gracias por la charla. ¿Crees que desde un punto de vista de seguridad para el usuario final esto es más seguro? Porque, bueno, se me ocurre que un hacker se hackee una web y lo que hagan es sacar un pop-up del servidor igualito que el del servidor de identidad, que todos nos conocemos como es, entonces a lo mejor bajamos la guardia, metemos usuario y contraseña y te deja loguearte, claro, pero se quedan tus datos por otro lado.
Sí, es una pregunta buenísima. Lo cierto es que hay también dos maneras de verlo. Una es que efectivamente puedes ser más propenso al phishing. Y esto existe. Y además, cuando nos piden los permisos o cuando de hecho, voy a ver si por aquí lo puedo ver. Ah, no, a mí me ha entrado directamente. Pero hay veces que cuando pincháis aquí os dice cualquier aplicación, esta aplicación quiere acceder a tu nombre, email, no sé qué. Directamente ni miramos, le damos sí, acepto todo. Y a lo mejor te está pidiendo más de la cuenta, es un phishing y caes por completo, ¿no? Esto es cierto, hay un riesgo mayor de phishing. Por otra parte, hay un riesgo menor de que tus credenciales se vayan o al menos si te consiguen robar el token de alguna manera, es mucho más fácil invalidarlo. Los tokens tienen un TTL, tienen un tiempo de vida y los tokens son al final efímeros. Alguien que coja mi token de antes de ayer probablemente no puede hacer ya nada porque está invalidado y necesitaría refrescarlo. De la misma manera, si algún servicio sabe que sus tokens han sido filtrados o lo han liqueado de alguna manera, es muy fácil, porque además muchos están en memoria, directamente en la propia sesión del servidor, directamente reiniciar o hacer un dump de esa memoria total, invalidar todas las sesiones y que vuelvan a entrar en cualquier momento. Y ya está, quiero decir, la vulnerabilidad de seguridad ha sido mitigada, mientras que si tienen tu usuario y contraseña, la tienen un poco para siempre, hasta que la cambies, ¿no? Entonces, además del hecho de que estos tokens, pues ya digo, son un poco más granulares. Entonces, sí, hay riesgos de seguridad nuevos con esta manera de autenticarse y es mucho más fácil caer en un phishing. Por otra parte, también tienen un tipo de seguridad o de mecanismo de fiabilidad built-in que permite que, al ser más desechables, sea menos peligroso que esa información se filtre. Gracias. Bueno, no tenemos más tiempo para más preguntas, pero muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por venir.